Y vamos a cambiar el exorcismo. Así está, Joseph Rivera, experto en fenómenos paranormales. Joseph, bienvenido para hablar de posesiones y exorcismos. Joseph me contaba que acá en nuestro país ha realizado más de 20 exorcismos. ¿Y es posible que ocurra eso? ¿Qué tipo de espíritus se podrían apoderar de un cuerpo de un mortal común y corriente? Tenemos una nota preparada y luego conversamos con este especialista experto en fenómenos paranormales. Mire, por favor. Vamos a ver. Impacto mundial causó la semana pasada la extraña muerte de una niña de solo 3 años a través de un supuesto ritual de exorcismo que le habrían practicado sus padres y otros parientes en el noroeste de Malasia. Lo cierto es que las posesiones espirituales siempre han causado gran intriga en la población. Durante siglos, estas se han entendido como un tipo de trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento de una persona por un espíritu. Existen referencias históricas que datan de la época de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y la mente eran causadas por demonios llamados Giddim. Podríamos definir una posesión demoníaca, el fenómeno que se produce en ciertas personas cuando un espíritu de un bajo astral, un espíritu demoníaco, toma posesión del cuerpo y alma de la persona. Y esta persona deja de actuar en forma racional. No es separado del sujeto, sino que es una dimensión del mismo sujeto. Asume en su psiquiatría enferma, digamos, la creencia de que hay poderes malignos fuera de eso, lo asume como propio y hace realmente cosas demoníacas. A los 8 años, Romina comenzó con extrañas sensaciones de angustia y desesperación que se apoderaban de ella. Desde ese momento su vida no volvió a ser la misma. Siempre andaba con mucha angustia. Me recuerdo que lloraba mucho. Siempre andaba con miedo, no quería estar sola. No quería estar en lugares que estuvieran oscuros. Yo no sabía por qué. Estas entidades que estaban en mi cuerpo nunca hicieron daño a otras personas, sino que me hacían daño a mí, porque ellos hacían que yo me golpeara. Generalmente me tiraban el pelo, o de repente me acuerdo de que yo me pegaba cabezazos contra la muralla. Y de repente yo escuchaba voces dentro de mí. Escuchaba que me decían de que yo era mala, que yo no merecía estar acá, que yo tenía que matarme. Yo pensaba que me estaba volviendo loca. Romina buscó ayuda médica y el diagnóstico inmediato fue crisis de pánico. La mujer estuvo en tratamientos psicológicos durante años que lograron calmar su situación, pero no erradicaron de raíz su problema. Después de las medicinas con los psiquiatras, hubo uno que me recomendó que buscara medicina alternativa. Me dijeron de que yo tenía 2 entidades negativas en mi cuerpo. Había uno que no quería dejar el cuerpo, no quería. Esta entidad se sentía muy cómoda dentro de mí porque él se estaba alimentando de mí. Bueno, estaba mi marido conmigo en la sesión y él dice que yo físicamente adopté una posición de hombre. Cambió el tono de voz, la voz un poco más ronca, el dialecto ya más varonil, o sea, más violento. Bueno, cuando estas entidades salen de mi cuerpo, dejé de sentir la angustia, la pena, tristeza, el miedo, el terror. Historias como la de Romina hay muchas. El último caso que conmocionó a Chile fue el de una niña de 12 años de la comuna del Bosque, que hablaba con voz extremadamente ronca, maldecía a su familia y tenía la fuerza de unos 3 hombres. Hasta el hogar de la familia Cordero Godoy llegaron carabineros que intentaron controlar su agresividad y sacerdotes evangélicos que rezaron por ella y la sometieron a diversos rituales. Padre nuestro, cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, ahora como en el cielo. Que nos dé nuestro pan de cada día, perdone nuestros errores, como las personas tienen, Pero efectivamente se puede comprobar que las personas son incorporadas por otros espíritus. El tema genera debate,
y no hay acuerdo capaz de explicar el origen de este misterio. Los antecedentes que manifiesta una persona para señalar que pudiera estar posesa, en primer lugar es la aversión a lo sagrado. Una aversión al agua bendita, por ejemplo, al nombre de Jesús. En general, las manifestaciones de un poseído según manuales e instructivos religiosos incluyen memoria borrada, convulsiones, respiración agónica, hablar y entender lenguas desconocidas por la persona, cambios en la voz y fuerza extraordinaria que es atribuida a estar bajo el poder de Satanás. Pero ¿cómo identificar una posesión de una enfermedad psiquiátrica? Cuando yo era seminarista, había una niña posesa con la sola fuerza mental, hacía volar rieles de ferrocarril, hacía volar platos en todas direcciones dentro de su casa. El exorcismo, oí decir, duró 4 horas y finalmente el demonio se fue. Efectivamente, la epilepsia puede producir de otro tipo de patologías. En el caso de la devoción católica, solo se procede al ritual del exorcismo una vez que los psiquiatras han estudiado el caso. La finalidad sería la expulsión del demonio y los sacerdotes tienen incluso un manual para ello. Un verdadero exorcismo es muy lento, es muy doloroso, es un trabajo muy grande, en el cual el exorcista tiene que tener mucha fe, tiene que estar muy preparado, tiene que ser normalmente un sacerdote o una persona, porque lo pueden hacer laicos también, una persona que tiene una moral intachable. No es un trabajo express, ni se hace por teléfono, ni se hace quemando unas hierbitas, ni saltando, ni tocando tambores o cosas raras. Las oraciones que debe recitar un sacerdote que ha sido autorizado por su obispo para expulsar al demonio. Te conjuro, Satanás, príncipe de este mundo, reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo que te venció en el desierto. Apártate de esta criatura a quien, con su nacimiento... El séptimo arte siempre ha mostrado a los niños y a las mujeres como las principales víctimas de estos ataques espirituales. Si efectivamente las posesiones demoníacas se apoderaran de las personas, ¿serán hombres o mujeres los más expuestos a ser atrapados por un espíritu maligno? ¿O influirá el momento anímico por el que están pasando? Las personas que pueden ser más sujetas a una posesión son aquellos quienes permiten que en su alma y en su corazón pueda entrar con mayor facilidad el demonio. Esa es una forma racional o natural en la cual uno podría deducir que muchas veces el demonio se manifiesta en ambientes donde hay mucho esoterismo, donde hay magia blanca, donde hay espiritismo. No, puede atacar a cualquier persona, pero sí están más defendidos de esto aquellas personas que profesan una fe, que van a la iglesia y que mantienen desde el bautismo, porque hay que tomar en cuenta que el bautismo es el primer exorcismo que recibimos todos los católicos. Otro de los hechos que llama mucho la atención en los rituales de exorcismo es el rechazo que generan en los espíritus los elementos sagrados como las cruces o agua bendita, tan propias de la religión católica. Pero ¿podrá una posesión demoníaca llevar a la muerte de una persona? ¿O todo este proceso será parte de un complejo trastorno de nuestra poderosa mente? ¿Cómo se explica que los espíritus malignos puedan estar por años en nuestro cuerpo? ¿Es posible que alguien envíe a un espíritu para que se apodere del alma de otra persona? Estas y otras interrogantes se las respondemos hoy en Bienvenidos. Ahí está, luego de estar impresionados con este reportaje, contarles que tenemos imágenes nunca antes vistas, son imágenes del archivo personal de Joseph, de sus propios exorcismos que ha realizado otras personas. ¿Es posible que algo o alguien entre a nuestro cuerpo y anule nuestra voluntad, Joseph? Algo no, un espíritu. Solo un espíritu puede poseer un cuerpo. Y es posible, y de hecho sucede muchas más veces de lo que cualquiera de nosotros puede pensar. Y sobre todo si el espíritu es fuerte, es maligno y la persona a su vez está debilitada, bajoneada, deprimida o tiene determinados vicios
entonces el espíritu llega a adueñarse por completo de esa persona. Pero existen diferentes tipos de posesiones, ¿no? Sí, hay diferentes niveles. ¿Cuáles son? Bueno, hay desde... Vamos a ver, hay el más bajo, el más elemental es la perturbación, que es detalles insignificantes prácticamente. Después ya viene la obsesión, que ya es un nivel más serio, más fuerte. Viene también el contagio. ¿Cómo así el contagio? El contagio espiritual, que la persona recibe influencias negativas por parte del espíritu, pero que también es un nivel más o menos mediano. Los realmente peligrosos son la obsesión y la posesión, que es la obsesión ya te controla la voluntad y la posesión controla tu cuerpo y tu mente por completo. ¿Pero cualquiera está vulnerable a eso? Sí, cualquier persona es vulnerable. Lo que pasa, he visto que ahí en el documental hablaba de que los niños y las mujeres sí podían ser más propensos. Los niños se les puede asustar, se les puede atemorizar, pero no se les puede poseer mientras mantengan su inocencia. Y las mujeres es un mito urbano, un mito muy antiguo, porque desde la más remota antigüedad, cuando a determinadas mujeres se las quería casar con hombres ancianos y ellas no querían casarse, su recurso más idóneo, lo que mejor les salía, era hacerse pasar por endemoniadas y por poseídas. Entonces las dejaban en paz y no las obligaban a casarse. Joseph, vamos a revisar imágenes que tenemos acerca, ¿no es cierto?, de un exorcismo, de una posesión de un joven chileno. Estos son del archivo personal de Joseph. Por favor, observen, para que nos vayan narrando qué es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Tanto retorso me confundatur, cogitantes mi mala. Fiat tam quam pulvis ante faciem venti, et angelus domini quartan seos. Fiat vitae lordo tenebre, et lubricum, et angelus domini persequenteos. Quoriam gratis absconderum, dignitarium laque sui, supervago exproverum tarimam meam. Venia conem, serpentem antiquum, ex reclusem domine, fugite partes adverse. Dicit Leo de tribu Judá, radix David. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, que modum superabimus in te. Imperativi Deus Filius. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que amparen y protejan a Juan Pablo para que nunca más se vea atormentado. Dios, creador del género humano, que formaste al hombre a tu imagen, mira sobre este siervo tuyo, Juan Pablo, que es víctima de las maldades del espíritu inmundo, a quien el adversario antiguo enemigo de la tierra rodea con horror del miedo, trastorna con el estupor el sentido de la mente humana, le turba con el terror y le agita con el miedo de incesante temor. Rechaza, Señor, la virtud del diablo y remueve sus falaces acechanzas, huya lejos del impuro tentador. El mismo. ¿Eso entonces es un exorcismo lo que tú hiciste, Joseph? Sí, es un exorcismo. ¿En qué idioma estabas hablando? En latín. ¿Y eso tiene un protocolo y es como lo mismo que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica utiliza el ritual romano y utiliza el ritual perfeccionado y modernizado en el año 99 entre otros por el cardenal Medina, que participó en la redacción del nuevo ritual. Lo que pasa es que yo utilizo oraciones incluso más antiguas que las del ritual romano. Utilizo oraciones del siglo XVI que están en libros como El flagelo de los demonios y otros que tengo en mi biblioteca y que se han demostrado más efectivos y más contundentes que el ritual romano actual. Tenemos también otras imágenes para compartir. Se trata de un exorcismo a una mujer. Esto es acá en Chile. Sí, sí, sí. Y tú lo realizaste. Aquí está. Vamos a ver. Gran Dios, que socorres y ayudas a todo el que lo necesita, ayúdala y socórrela en todas sus necesidades.
¿Qué pasó aquí, Joseph? Dárnos un poquito. Bueno, esta mujer estaba poseída por el espíritu de un familiar. No era en estricto sentido un demonio, pero sí era un espíritu maléfico, maligno, que llevaba muchos años con ella. Ya la había de alguna manera abusado y violentado cuando ella era niña, y cuando falleció no quiso dejarla tampoco y siguió perturbándola, siguió molestándola. Entonces nos costó varias sesiones sacarlo. Pero ¿cómo se diferencia? Que esa es la gran problemática, yo creo, entre un tema psiquiátrico y un tema de posesión exorcista, porque mucha gente diría, esa persona yo creo que está perturbada psicológicamente, está pasando por una depresión o definitivamente tiene un desorden, un desequilibrio emocional. Claro, no, de hecho los psiquiatras o los psicólogos viendo estas imágenes dirían no es un caso típico de histeria o es un caso de paranoia, cualquier cosa, de cualquier enfermedad mental. Nosotros antes de hacer un exorcismo actuamos prácticamente igual que actúa la Iglesia Católica. Nos aseguramos de que la persona no tenga ninguna enfermedad mental. Es decir, le pedimos antecedentes médicos, certificados, escáneres si hace falta, y cuando estamos seguros de que no es una dolencia psiquiátrica, de que no es un problema psicológico o neurológico, entonces es cuando consideramos que ya es un problema netamente espiritual y es cuando intervenimos con oraciones y con los rituales que hace falta utilizar. Joseph Riera, experto en fenómenos paranormales, queremos agradecer que nos hayas contado un poco más de esto, un tema tan desconocido para nosotros, y nos vemos por supuesto la próxima semana con Enigmas del Más Allá. Gracias, Joseph. Encantado, muchas gracias. Gracias, Joseph. Ya está con nosotros al otro lado, le vamos a pedir a las cámaras que se giren. A ver. Cristina Moreno, ahí está, vamos.